Perfecto. Inicia la grabación entonces, jóvenes. Comenzamos. Iniciamos las temáticas contenidas en lo que es la unidad 2, arrancando el primer tema que discutimos para el cómputo 2, bajo la perspectiva de que ahora vamos a entrar más de lleno en lo que es la razón de ser de la asignatura. Desde un principio habíamos manejado de que la quintesencia de esta asignatura es que ustedes desarrollen las competencias necesarias para efectos de poder realizar una adecuada y completa gestión de la información financiera para que ustedes puedan desarrollar correctamente un análisis e interpretación de los estados financieros. Ahora estamos entrando a la parte introductoria de toda esa teoría que vamos a discutir, tomando en cuenta de que siempre los primeros temas que se discuten sobre un contenido suelen ser relativamente aburridos, entre comillas, porque no hay mucho apartado práctico. Pero como decía Albert Einstein, no hay nada más práctico que una buena teoría. Es necesario, es imperativo que conozcamos y dominemos bien toda la teoría subyacente al análisis financiero, porque la clase de hoy constituye la línea base sobre la cual vamos a generar una trazabilidad de contenidos para el desarrollo de todos los métodos de análisis e interpretación de estados financieros, que son los que vamos a evaluar en el parcial del cómputo 2. ¿Ya? Entonces, en este primer acercamiento vamos a ir en el apartado general, algunos elementos que tienen que ver con ir ubicando al estudiante en el contexto del análisis financiero y toda la teoría subyacente al respecto. Por lo tanto, los contenidos a desarrollar tienen que ver con el concepto de análisis financiero. Vamos a ver cuáles son los objetivos de esta técnica. Vamos a hablar, recalco, hablar únicamente de los métodos de análisis, porque en lo sucesivo, en las siguientes clases, vamos a dedicar jornadas enteras a explicar cada uno de ellos. Hablamos de las etapas del diagnóstico financiero y por último lo relativo a la interpretación y toma de decisiones. La pregunta guía para la discusión de esta tarde es ¿qué métodos debemos usar para el análisis e interpretación de estados financieros? Dando respuesta a esa pregunta, vamos a generar todas aquellas competencias requeridas para que ustedes cuenten con los insumos necesarios para hacer un análisis financiero de cualquier empresa. Y esta semana vamos a trabajar, como les hemos mencionado, en uno de los contenidos más medulares de lo que es esta disciplina de finanzas, que tiene que ver con el análisis e interpretación de informes financieros. Esto permite evaluar la situación actual y pasada de una organización y prever así su evolución. Es decir, partimos de la premisa de la información ya dada, ya concreta, ya materializada de hechos pasados, vemos la realidad actual como está y mediante la integración de esas dos dimensiones de información, la histórica y la presente, podemos generar proyecciones hacia el futuro. Es decir, el horizonte temporal está definido en esas tres direcciones, pasado, presente y futuro. Asimismo, ayuda a un mayor conocimiento de una organización y a identificar posibles oportunidades o amenazas. Esto también resulta útil para agentes involucrados, ya sean externos o internos. Ya vamos a hablar y ampliar a qué nos referimos con eso. Y por ello, vamos a iniciar entonces con los aspectos introductorios. Como sabemos, la información de los estados financieros es usada por usuarios internos como externos. Estos usuarios deben analizar la información con el objetivo de tomar las mejores decisiones. Y se recalca, cada tipo de agente involucrado tiene necesidades específicas de información. No es lo mismo la necesidad de información de alguien que está dentro de la empresa que de alguien que está afuera de la misma. Las dos tienen que ver con la misma dimensión, finanzas, pero la característica de qué tipo de información se requiere es lo que discierne y diferencia una de otra. Existen varios métodos para el análisis de los estados financieros y entre los más importantes están el método horizontal, el vertical, tendencias y análisis de razones financieras. Y temas que van a ser discutidos de manera individual en las próximas semanas, porque vamos a dedicar un tema por semana para darnos largo y tendido en la discusión de cada uno de los métodos. Primeros acercamientos al análisis financiero. Podemos entender el análisis financiero al estudio que se hace a partir de la información que proporciona la empresa y el entorno que la rodea para determinar la situación financiera. Es decir, como ya hemos hablado antes, de que no solamente la información cuantitativa es importante para efectos de la toma de decisiones, aquí en el análisis financiero recalcamos que además
de la información que proporciona la empresa, también tenemos que recordar el entorno en el que ésta opera, porque las condiciones económicas, políticas, medioambientales, laborales, etcétera, que tienen incidencia en la organización, indistintamente de en qué giro o rama de la industria se encuentre, afecta el quehacer de finanzas. Entonces, un verdadero análisis toma en cuenta esas dimensiones también, lo que aporta la empresa y lo que está fuera de ella. Cuando se revisa la contabilidad, podemos ver que esta muestra cifras históricas, hechos cumplidos que no precisamente revelan el futuro de la organización. Por lo tanto, es necesario analizar otro tipo de información cuantitativa y cualitativa que complemente la información contable y permite conocer la exactitud de la situación de la empresa. Recordando un poco, dado que estamos platicando entre administradores y contadores, recordarán ustedes de que la contabilidad financiera es la que se basa en el detalle del registro de hechos históricos, ¿verdad? Derivados de un hecho generador y que ya han sido consumados. Puede que tengan devengado, pero no percibido, pero ya está hecho, ya está generado el hecho generador. Por otro lado, la contabilidad administrativa es la que se utiliza para la gestión diaria de un negocio. Es decir, la contabilidad administrativa es una contabilidad de gestión. Es aquella que registra los hechos en tiempo real que están sucediendo en el momento y sobre esa base se puede trabajar para efectos de tomar decisiones. Entonces, recalco esto porque no hay que casarnos con la idea de que la única información financiera disponible va a ser la de la contabilidad financiera. No, también podemos requerir la contabilidad administrativa para tomar decisiones en tiempo real. Obviamente, hay otras ramas de la contabilidad un poquito más aplicadas, como la de costos, bancaria, gubernamental, agrícola y ganadera, cooperativa, etcétera. Eso ya escapa un poco del contexto de la discusión que estamos teniendo. Pero es necesario tener en cuenta que no solo la contabilidad financiera es el insumo que se requiere. ¿Es el principal? Sí. Pero también hay otras formas de obtener información que pueden complementar la contabilidad financiera. Hablábamos también del apartado cuantitativo, ¿verdad? Es lo que genera el negocio como tal, operaciones, eventos, transacciones, etcétera. Y está el apartado cualitativo. Esto no está dentro de los informes financieros, pero forman parte de la organización. Por ejemplo, clima organizacional, cultura organizacional, ventajas comparativas, elementos de economías de escala, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muchos otros aspectos que son importantes, pero que no están contenidos en los informes financieros. Para identificar el propósito del análisis financiero hay que dar ya un concepto. Y aquí retomamos un concepto definido por gerencia, ¿verdad? Que si bien es cierto, cada autor, como Lawrence Gitman, Scott Besley, James Van Horn, manejan su propio concepto, el tenor de toda definición que usted pueda revisar va en esta vía. El análisis del estado financiero es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. Es decir, usted se basa en el pasado y en el presente para proyectarse hacia el futuro. Punto. Esa es la dimensión del estudio que se pretende manejar con el análisis financiero. El análisis financiero busca proporcionar los datos más sobresalientes de forma concreta de los estados financieros, tanto actuales como de años anteriores, para obtener, de ser necesaria, una comparación y así poder tomar decisiones que resulten benéficas para la empresa. ¿Ya? Es decir, que recordarán que en las primeras clases repasamos un poco algo que ustedes ya conocen, que es el ciclo contable, que lo tuvieron que haber visto en Conta 1 y reforzarlo en Conta 2. Y recordarán que el ciclo contable comprende lo que era el libro diario, el libro mayor, el balance de comprobación y el libro de estado financiero. ¿Sí? Desde el punto de vista contable, los informes financieros son un producto, ¿verdad? Resultado de todas las etapas anteriores. Para nosotros, como financistas, los informes financieros son insumos, que son el punto de partida para realizar nuestros análisis, porque tenemos que seguir transformando la información, seguir depurando la información que presentan los informes financieros para que podamos realizar los análisis que nos interesan, ¿verdad? Según nuestra necesidad o el tipo de decisión que debemos tomar. Lo anterior nos lleva a considerar que el propósito del análisis de estados financieros es transformar la información contenida en esos informes
de una manera que permita utilizarla para conocer la situación financiera y económica de una empresa para facilitar la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, aquí es donde denota la connotación de que nosotros como financistas no podemos pensar como contadores, no podemos pensar como administradores, no podemos pensar como mercadólogos, tenemos que pensar como financistas, ¿ya? Entonces, tenemos que tener claro que los informes financieros son la base sobre la cual nosotros partimos para nuestro trabajo. ¿Qué se busca o para qué se hace un análisis financiero? Bueno, el análisis contribuye a fundamentar decisiones inteligentes. En español, para eso es verdad. Y estas decisiones abarcan un amplio abanico, entre las cuales podemos mencionar soluciones operativas, que son las que tienen que ver con los problemas del diario quehacer del negocio. Elaboración de planes, que tiene que ver ya con proyección hacia el futuro. Preparación de programas de acción, que tiene que ver con la parte táctica, ¿verdad? Con la parte que tiene que hacerse a la ya, para ayer, ¿verdad? Sirve también el análisis financiero para eso. Diseño de políticas, que son pautas para la toma de decisiones, ¿verdad? Que orientan el comportamiento en alguna medida para evitar que un subalterno esté preguntando a cada rato por lo mismo, ¿ya? Establecimiento de objetivos, que es qué queremos lograr, qué queremos obtener, entre otros aspectos, ¿verdad? Entonces, algunos aspectos a considerar a la hora de hacer un análisis de estado financiero. Mediante el análisis se logra un diagnóstico de la situación económico-financiera del negocio. Y para que este diagnóstico sea útil, debe comprender los siguientes aspectos. Es decir, hay que tomar en cuenta. Primero, utilizar toda la información que se considere relevante. ¿En qué nos enfocamos cuando nos referimos a esto? En utilizar, además de los informes financieros, las notas explicativas. Las notas explicativas contienen información adicional que respaldan y dan sentido a las cifras que están en los informes financieros. Por lo tanto, nunca hay que dejarlas fuera a la hora de hacer un análisis. Y adicional a ella toda la información cualitativa, ¿verdad? Que hemos mencionado. Dos, utilizar técnicas correctas de análisis y su correspondiente evaluación. No es lo mismo hacer un análisis financiero para solucionar un problema que hacer un análisis financiero para encontrar una alternativa de inversión disponible en el mercado. Una cosa requiere un tipo de atención y la otra requiere otro tipo de atención. Y cada análisis debe ser diferente. Hay que realizar el análisis a tiempo, ¿verdad? Porque es evidente que si yo tengo un problema y lo debo solucionar lo antes posible, no voy a esperar a que el problema se vuelva más grave para tratar de hacer tomar cartas en el asunto, ¿no? Sino que voy a tratar de hacerlo cuando se requiera hacer. Y cuarto, sugerencias de medidas para solucionar los problemas, tanto internos como externos. La esencia o la razón de ser verdadera de todo análisis financiero es que al final usted coloque recomendaciones o sugerencias. Si usted tiene que solucionar un problema, defina todas las estrategias de acción para poder solucionarlo. Esas serían como las recomendaciones. Si su empresa no tiene problemas, que sería muy raro, pero puede darse el caso, si no tiene problemas, entonces proponga estrategias de mejora para aprovechar puntos fuertes que tenga, ¿ya? Pero siempre tiene que sugerir algo, ¿me explico? Entonces, la razón de ser de un análisis es eso, llegar a esas sugerencias o estrategias de solución que usted puede proponer. El objetivo del análisis financiero es obtener un diagnóstico, ¿verdad? Que permita a los agentes económicos involucrados tomar las mejores decisiones. Y el análisis que se hace depende de la posición o perspectiva en la que se encuentre el agente económico en cuestión. Considerando lo anterior, se dividen los agentes en dos grupos, internos y externos. Internos son todos aquellos que están dentro de las cuatro paredes de la organización, desde el director ejecutivo, como máximo órgano jerárquico, hasta el último colaborador, ¿ya? Es decir, que pasamos por lo que es junta directiva, pasamos por lo que es gerencia general, staff de gerencias, mandos medios, coordinadores, etcétera, ¿ya? Todos sin excepción. Tienen alternativas de búsqueda y tienen opciones para identificar información financiera que sea útil. Por el lado externo tenemos a todos aquellos elementos o todos aquellos agentes que están fuera del negocio. Por ejemplo, entes reguladores, la banca, inversionistas, sindicatos, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta
que no es el mismo tipo de información que va a necesitar un gerente general, por ejemplo, que el que va a querer un analista bancario para poder otorgar un crédito. ¿Ya? Son cosas muy distintas, dimensiones distintas, siempre sobre el mismo tipo de información, que es la información financiera. Pero el uso que le va a dar el gerente general a la información es muy diferente a la que le puede dar un analista financiero de un banco. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener claro el rol que se está jugando en ese momento. ¿Qué se puede diagnosticar con un análisis de interpretación financiera? Hay que tomar en cuenta que lo ideal, es decir, en el mundo real, el análisis periódico es una herramienta clave, aunque no es la única para la gestión correcta de una empresa. Por ejemplo, un análisis mensual permite acotar con más exactitud la aparición de los problemas, pues el periodo de análisis de hechos económicos es pequeño, lo que convierte en un arma muy potente, considerando que a través de esta se pueden revelar señales de alerta como las siguientes. Es decir, como dicen por ahí, ¿va? La metáfora. Todo el mundo se asusta cuando mira un bosque incendiado, pero nadie le hizo caso a la colilla de cigarro encendida que estaba antes de que tuviera el incendio. Entonces, este tipo de dinámica, si se hace de manera recurrente, ¿verdad? Cada semana, 15 días, cada mes, permite identificar señales de alerta temprana que nos dan la pauta de qué problema podemos estar ya gestando dentro de nuestra empresa y darle tratamiento inmediato, ¿ya? Y no esperar a que se vuelva un problema inmanejable. Entonces, entre ellos, ¿qué podemos mencionar? Capacidad de pago deterioradas. Estamos cumpliéndole a nuestros proveedores y a nuestros agentes bancarios que nos han prestado dinero oportunamente con los pagos. Insuficiente tesorería. Tenemos suficiente dinero en efectivo para comprar insumos, para producir, para pagar arrendamientos y otros gastos, etcétera. Saldos excesivos en cuentas por cobrar y por pagar. Tenemos niveles impresionantes de ventas, pero todas son al crédito, ¿verdad? Nos estamos ahogando financieramente por vender al crédito. Tenemos grandes volúmenes de compromisos que debemos pagar y no lo hemos hecho, etcétera. Exceso de inventarios. El inventario, recordemos que es dinero tirado, ¿verdad? Si no se mueve oportunamente, porque es un dinero que ha sido utilizado para producirlo y al quedarse en resguardo en nuestras instalaciones, pues el dinero congelado. Entonces hay que ver cómo se logra rotar lo antes posible el inventario. Exceso de inversiones a largo plazo, exceso de deudas o capital, origen y aplicación de fondos, variación del capital de trabajo, problemas en las ventas, deterioro de costos y gastos, elevados costos financieros, déficit de efectivo, entre otros. ¿Ya? Hay tantas variables por evaluar como necesidades de información usted tenga. ¿Sí? Aquí se puede enfocar en el apartado de eficiencia, enfocándose en el apartado de los desperdicios y tiempos muertos, mientras que otros se podrían enfocar en el apartado de la liquidez, considerando los flujos de efectivo más que la venta. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces depende de qué necesite usted. Los métodos más utilizados para el desarrollo de análisis financiero se fundamentan en la comparación de valores o en el establecimiento de cocientes. Y entre los métodos más importantes tenemos método de porcientos integrales o análisis vertical. Este método se coloca primero siempre en la mayoría de textos de finanzas porque suele ser el más fácil. Y por lo mismo también es el que suele ser el más incompleto, porque si bien es cierto, es muy útil, pero también presenta algunas carencias, ¿verdad? Y tenemos el método de análisis horizontal, un poquito más elaborado que el anterior, con muchos elementos favorables, pero también con algunas deficiencias. Método de tendencias, que es como una extensión del método horizontal, ya en su momento lo vamos a explicar. Y el último, que es el considerado el santo grial de los métodos de análisis de estado financiero, que es el de las razones, o el de ratios, ¿verdad? Que es el más común o el universalmente más aceptado. Ya en clases posteriores vamos a tener suficiente tiempo y espacio para discutir cada uno de ellos. Ahora, producto del análisis financiero, hemos dicho que obtenemos un diagnóstico. Ahora, el diagnóstico como tal, no solamente es que te diga que 2 más 2 es 4, ¿verdad? Sino que en finanzas ya este nivel de rigor por la disciplina en la que se está cursando, ya sea cuarto o quinto año según la carrera, hay que definir una estructura, es decir, hay que definir los elementos mínimos que debe tener un diagnóstico financiero para ser considerado como tal. Entonces, el diagnóstico financiero no es más que una fotografía general de la salud financiera de un negocio. Y este es el resultado final del análisis financiero.
Es decir, el diagnóstico financiero es el producto de todo lo que usted hizo antes, ¿ya? En el cual se ve reflejado el estado actual del negocio y considera variables cuantitativas para tal fin. Este se entiende también como el estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y otra información disponible para determinar la situación financiera del negocio o un sector específico de este. Cuando tenemos ya ese elemento estructurado, podemos hacer un análisis y determinación de causa-efecto, es decir, qué causa qué cosa. Porque una cosa es que yo diga, miren señores, tenemos problemas de caja, hay problemas de liquidez, ok, ¿por qué? Esa es la bendita pregunta a la que hay que dar respuesta, ¿ya? Y para eso tenemos que hacer otro tipo de dinámicas para efectos de encontrar la respuesta a eso. Entonces, la información contenida en los estados financieros es lo que en primera instancia ayuda a conocer algo de la empresa, pero esto no significa que sea concluyente en un estudio de situación financiera. Es decir, la línea base de información que usted ocupa son los informes financieros, punto, eso no se discute, pero no son concluyentes, es decir, no están incluidos en los informes muchos elementos de otra índole que tienen afectaciones en el negocio. La contabilidad muestra hechos históricos, como ya habíamos mencionado, y por lo tanto hay que recurrir a otra información adicional para poderlo completar. ¿Por qué se necesita hacer un análisis integral? Bueno, mientras más integral es el análisis que hacemos, más completo es el diagnóstico resultante de este. ¿Por qué? Porque la característica es que en el diagnóstico usted define una serie de elementos que analizó y sobre esa base usted define estrategias de trabajo. Si hay elementos que usted deja por fuera o elementos que no analiza correctamente, las estrategias que usted proponga puede que no tengan mucho efecto. ¿Sí? Entonces, un análisis integral, ¿cómo se hace? Se hace utilizando primero cifras proyectadas, simulando resultados y proyección de estados financieros, es decir, hacia el futuro. Dos, información cualitativa interna, ya habíamos mencionado, ¿verdad? Ventajas comparativas, tecnología utilizada, estructura, recursos humanos, clima, cultura, etc. Información sobre el entorno, perspectivas y reglas de juego del sector, situación económica, política y social del país, etc. Análisis cuantitativos internos, ya ese es propio del negocio, ¿verdad? Costo de capital, relación entre costo, volumen, utilidad, costo-beneficio, análisis marginales, etc. Hay que considerar que nunca existe un análisis financiero en su totalidad, ya que para cada parte de él debe considerar con información cuantitativa, cualitativa, histórica y proyectada. En español, un verdadero análisis financiero, un análisis integral de finanzas, comprende información cuantitativa, que es la contabilidad, información cualitativa, que son los otros elementos que dijimos, ¿verdad? Cultura, clima, ventajas, etcétera. Información histórica, que tiene que ver con el pasado, ¿verdad? Años anteriores. Y obviamente información proyectada. Estos dos me dan la pauta de cómo está el negocio en el momento. Estos dos, lo cualitativo y lo cuantitativo. La parte histórica me indica cómo ha venido comportándose. Y eso lo contrasto con cómo estoy ahora. Teniendo estas tres dimensiones, yo ya puedo proyectarme hacia el futuro. ¿Sí? Por eso es que es necesario empezar con estos elementos, con lo cuantitativo y lo cualitativo. Después lo contrasto con el apartado histórico. Y después, teniendo estos tres elementos, ya me puedo proyectar. Así va en la vía. Entonces, las etapas de un diagnóstico comprenden la serie de pasos que hay que seguir para hacerlo correctamente. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, el diagnóstico tiene una estructura y la estructura se basa en el orden en el que se tienen que hacer las cosas, ¿verdad? Para que tenga sentido y coherencia lo que se está haciendo. ¿Cuáles son las tres etapas para el diagnóstico financiero? La primera, preliminar. Antes de cualquier análisis, de hacer cualquier análisis, hay que determinar cuál es el objetivo, o es decir, ¿para qué vamos a hacer un análisis financiero? Y que puede ser planteado de tres formas. La primera, se conoce de un problema en la empresa y se hace un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. Hemos detectado que en nuestra empresa presenta el problema de que los flujos de efectivo han decaído, porque haciendo la comparativa de periodos anteriores a este, se han reducido en un 50%, por ejemplo. Usted ya detectó un problema, pues haga un análisis financiero para solucionarlo. Una vez usted tenga su diagnóstico, proponga estrategias para reponer o tratar de arreglar ese asunto. ¿Sí? Ese sería un primer ejemplo, una primera forma. Otro,
no se conoce problema en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la existencia de alguno. Por ejemplo, cuando se hace un cambio en los mandos altos de una organización, por ejemplo, se cambia el director ejecutivo, se cambia la junta directiva, etcétera, generalmente lo que hacen las personas o los organismos reestructurados es hacerme un diagnóstico de cómo está la empresa en este momento. Quiero saber cómo la recibo, ¿ya? Entonces, ahí se hace todo el análisis respectivo para identificar cómo está la empresa en términos de liquidez, rentabilidad, endeudamiento, etcétera. Y sobre esa base, pues se empieza a trabajar. ¿Hay algún problema en particular? No. Simplemente quiere saber cómo está el negocio, ¿sí? Pero resulta que al hacerlo probablemente se detecte un problema que no se había visto. Por ejemplo, que el nivel de ventas de la empresa está empezando a mermar poco a poco. Pero ¿cómo se pueden dar cuenta de eso? Revisando la información de los estados de resultados, ¿sí? Como generalmente se presentan cada cierto tiempo, no es lo mismo que tener 4 o 5 estados financieros a la par y verificar. Se toma la información, se pasa a Excel, se tira un gráfico, inmediatamente usted detecta un comportamiento. Ah, aquí tenemos una situación, pero no la he evaluado antes. ¿Por qué? Porque no la consideraban importante, ¿me explico? Entonces, se hace un análisis, se descubre un problema y se empieza a trabajar en él. Tercero, planteamiento de un objetivo específico. Queremos incursionar en un mercado nuevo y necesitamos saber si tenemos la capacidad para poder afrontar ese desafío. Por ejemplo, el Grupo Lorena, cuando estaba en su concepto original, ¿verdad?, de pastelería y panadería, empezó a hacerse de cierta reputación después de los 80 que empezó a funcionar, y poco a poco fueron viendo como algunos lugares como The Coffee Cup, Starbucks, etcétera, generaban una cultura de pastelería y de cafetería gourmet. Entonces, llegó un momento en el que los señores de la Lorena dijeron, bueno, ¿qué tal si nos aventamos a meternos en ese mercado del café gourmet? Hicieron un análisis, sacaron sus proyecciones, determinaron cómo estaban y decidieron implementar la estrategia de lo que hoy conocemos como tartaleta, ¿ya? Aprovecharon ventajas, aprovecharon economías de escala, la experticia que ya tenía la gente, la reputación que ya tenía la marca y otros elementos por ahí, que eso permitió que se creara ese mismo concepto de la tartaleta. Y ahora vean ustedes cómo está, desde la perspectiva de la mentalidad del consumidor. Entonces, ese es un ejemplo típico de una realidad como la plantea en la forma número 3, de plantear un objetivo específico y sobre esa base trabajar. ¿Ok? Una vez se tiene el objetivo, se está en condiciones de determinar qué información se requiere para lograrlo y su grado de precisión. No es lo mismo la información que usted requiere para solucionar un problema que la información que usted requiere para entrar en un mercado nuevo, ¿sí? No es lo mismo la información financiera que usted quiere para implementar la creación de un producto nuevo que para cerrar una división que no le es rentable. ¿Me explico? Entonces, dependiendo de lo que usted va a hacer, hacer la información que se requiere. ¿Por qué se recalca esto? Porque si no se cuenta con la información requerida o la que usted tiene disponible es imprecisa, es posible que las conclusiones se vean limitadas. No digamos las recomendaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Eso es lo que es la etapa preliminar. Etapa de análisis formal. Es el proceso de recolección de información de acuerdo con los requerimientos del análisis y la disponibilidad de la misma. Aquí la información es agrupada en forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices y se considera la parte mecánica del análisis. Retomando lo que dijimos al principio, que para la contabilidad los informes financieros son un producto, para nosotros como financistas son insumos, porque los tenemos que despedazar. Tenemos que desmembrar toda la información de esos informes financieros a ese tipo de presentación que menciona este párrafo, ¿ya? Cuadros, gráficos, relaciones, razones, cocientes, etcétera. Porque en base a eso es que nosotros ordenamos la información acorde a nuestra necesidad, ¿sí? Yo no necesito ver un informe financiero de una página, revés y derecho, cuando solamente con 4 cifras puedo tener un resultado concreto, ¿ya? Con cuatro ratios financieros yo puedo saber cómo está esa empresa, sin necesidad de ver todo el informe financiero como tal, ¿ya? Esa es la parte mecánica del análisis, es decir, la parte que tiene que ver con la transformación de la información. Y por último, el análisis real, que es la parte culminante del análisis, donde se estudia toda la información organizada en la etapa anterior. Da inicio a la emisión de juicios acerca de índices y demás información, mediante la metodología de comparación para localizar excesos o insuficiencias.
En español, esta es la parte dinámica del análisis, ¿sí? Cuando realmente procesamos, tenemos que ya entrar en juego con nuestra experiencia, nuestro buen juicio, nuestro criterio, para que toda la cifra, toda la data que hayamos logrado tener, la transformemos en información para efectos de tomar decisiones, ¿sí? La primera parte, la etapa preliminar, es como una labor de escritorio, ¿verdad? La segunda es una parte mecánica, en la transformación de la información, y la última es la parte dinámica, que es donde ya realmente se pone en juego la habilidad de inteligencia del analista. Ahora, una vez hemos llegado hasta este punto y tenemos toda la información ya lista y disponible, tenemos que aprender a interpretarla y a tomar decisiones. ¿Cómo lo hacemos? Estudiamos las principales razones financieras que por objeto de análisis van a ayudar a emitir una acción o diagnóstico esperado y en base a ello se definen cursos de acción, ¿sí? Yo no puedo decir, por ejemplo, vamos a incrementar en un 25% nuestro nivel de ventas si yo no he detectado anteriormente que mi nivel de ventas ha caído por algo. Y eso lo voy a basar en un dato, cifra, en un elemento real, ¿ya? Recordando las primeras clases, ¿verdad? Las finanzas es el arte y ciencia de manejar el dinero. ¿Por qué ciencia? Dijimos, porque se basa en datos, se basa en hechos, ¿ya? ¿Y por qué es un arte? Porque tiene que ver mucho también con la parte cognitiva, ¿verdad? Conocimiento previo, experticia, todo el hándicap generado de algún elemento de preparación anterior. A continuación, observe el modelo de diagnóstico tomando como ejemplo dos posibles escenarios, utilizando las variables rotación de activos totales y rotación de inventario. Aquí los tenemos. Dos variables, rotación de activos totales, rotación de inventarios. Vámonos al primero. Si tenemos una baja rotación de activos, tenemos fondos ociosos. Al detectar eso, hay dos realidades, factores que podemos controlar y factores que no. Dentro de lo que podemos controlar, inadecuada gestión de crédito y cobranza. ¿Lo podemos corregir? Sí, porque somos nosotros los que hemos definido las políticas de crédito y cobranza. Entonces las podemos modificar. Factores que no podemos controlar, mala situación de la economía o del sector, alto grado de competencia. ¿Podemos hacer algo contra eso directamente? No. Pero como empresa podemos tomar algunas medidas, ¿verdad? Que aminoren un poco este impacto. Si la rotación de activos es alta, por un lado es un factor positivo y por otro es peligroso. ¿Cuándo es positivo? Cuando tenemos un adecuado manejo de crédito y cobranza. ¿Cuándo es peligroso? Cuando nos podemos quedar sin capital de trabajo. O bien, rígidas políticas de crédito. ¿Me explico? Es la misma variable, dos realidades, y en base a cada realidad tenemos un esquema de decisiones para tomar. ¿Sí? Rotación de inventarios. Cuando hay baja rotación de inventarios, hay fondos ociosos, por factores que podemos controlar y factores que no. Factores que podemos controlar, programación inadecuada de ventas y producción. Estoy generando una cantidad excesiva de inventario que después no puedo vender. ¿Puedo controlar eso? Sí, claro que sí. Yo lo puedo controlar porque depende de la empresa. Pero por otro lado, tengo el caso de los factores que no se pueden controlar. Cambien la demanda. Por ejemplo, la gente ahora no quiere utilizar bolsas plásticas, sino que bolsas de papel reciclado. Yo no le puedo decir a la gente, no utilice papel reciclado. Es un criterio de él como consumidor. ¿Qué puedo hacer yo? Tratar de adaptarme. ¿Sí? ¿Qué pasa con empresas como la despensa familiar, por ejemplo? No le dan bolsa. Le venden una bolsa tipo morral, que es de tela, que usted tiene que andarla cargando cada vez que quiere ir al súper. ¿Ya? Lo irónico es que usted va, compra y se le olvida llevarla. Lo tiene que comprarla otra vez. Y la bolsa verde que usted tiene nueva se va a juntar con el otro montón de bolsas verdes que usted tiene en su casa guardada. Entonces, es un aspecto cultural, ¿sí? Fuerte grado de competencia, ¿qué podemos hacer al respecto? Como mencionaba, situación económica difícil, pandemia como la que estamos, entre otros, ¿verdad? Si la rotación de inventarios es alta, es un factor positivo y a la vez peligroso. Positivo, porque tenemos un adecuado manejo de ventas y producción. Todo lo que producimos, vendemos. Nítido, ahí estamos bien. Pero ¿cuándo es peligroso? Cuando nos quedamos con insuficiente capital de trabajo. ¿Por qué? Porque al vender todo el inventario, si no lo vendemos al contado, al hacerlo al crédito tenemos el problema que nos quedamos sin dinero y sin inventario. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿sí? Pueden ver ustedes la bondad de cómo interpretamos y tomamos decisiones producto de realidades que podemos ya ir controlando, ¿sí? Con estos modelos. Para ir cerrando, el análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera presente y pasada, así como los resultados de operaciones de una empresa.
con el objetivo de establecer estimaciones y predicciones posibles para condiciones y resultados futuros. El propósito del análisis financiero es transformar la información disponible de tal manera que permita utilizarla para conocer la situación financiera y económica de una empresa, para facilitar la toma de decisiones. El análisis financiero identifica señales de alerta temprana en el desempeño global del negocio. Un análisis financiero integral requiere el uso de información cuantitativa, cualitativa, datos históricos y proyectados. Y las etapas del análisis financiero son la preliminar o de escritorio, análisis formal o mecánica y análisis real o dinámica. Se les comparte un recurso complementario, pequeño video, sobre las herramientas básicas para el análisis financiero. Espacio para preguntas, si hubiera, jóvenes, queda abierto a partir de este momento. Dudas o inquietudes las pueden hacer. Si no hay dudas, jóvenes, por favor háganmelo saber a través del chat o el audio, por favor, para así ir dando por cerrada la jornada. ¿Me confirman, por favor? Bien, Alejandra nos comenta, por mi parte también, muchas gracias. Wendy igual, todo claro. Crisia, todo bien. Julissa, no hay dudas. Claudia, Rebeca, creo que no hay. Ok, de acuerdo. María Enrique, todo claro, perfecto. Excelente, jóvenes. Muchísimas gracias entonces por la retroalimentación. Vamos a quedarnos hasta acá. En este momento voy a finalizar entonces la grabación para que la plataforma comparta